cualquier cosa es buena. Y mientras te des a conocer y tú vayas abriéndote caso, aunque te digan, pues 2,000 pesos por este comercial, pues güey, te va dando exponencia como tal, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. Espero que estén muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan buen ombligo de semana y que disfruten este podcast. Creo que el tema que vamos a tocar hoy, y es uno de los temas que hemos venido navegando en esta temporada, es el del éxito profesional y va muy encauzado a esto, ¿no? Les queríamos platicar, sobre todo para que a ustedes no se les haga tedioso y para los que nos escuchan ahí de camino al trabajo, para los que ya están casados, porque también tengo amigos casados y que ya tienen hijos. ¿Qué tal? ¿Qué onda, mi Juanca? ¿Cómo estás? Y que casi siempre nos sintoniza cuando estamos en momentos de trayectos, ¿no? En el coche. Creo que es bueno romper un poquito el hielo y la base sobre la que estábamos tornando el podcast. ¿Y por qué lo digo? Porque casi siempre tenemos un invitado, y más en el de éxito profesional, que si lo escucharon en el de Adaya, de cómo se rompió los miedos, salió, ¿no? O sea, como de su despacho donde estaba trabajando, y es una historia de éxito grande. Quiero poner sobre la mesa algo muy importante, mi Mau, y sobre todo, como ya teníamos como este feeling y el rush del cine, en el sentido de lo de Brendan Fraser, Ajá. Poner sobre la mesa cómo el éxito profesional casi siempre viene mermado por lo primero que quiero ser yo, ¿no? O sea, antes de poder entender qué es lo que me causa felicidad, tengo que entender qué entiendo yo por felicidad. ¿Estás de acuerdo? ¿O qué entiendo por éxito? Sí. Entonces, no sé qué opines tú de ello, pero... Sí, yo creo que ya es algo muy trillado, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones. Para los que son nuevos, pues sí, creemos que la concepción de éxito es diferente para cada persona y depende de los objetivos, el sentido de vida que tenga, ¿no? Exactamente. Entonces quiero ser muy puntual y materializarlo en una frase, ¿no? Y este podcast se llama "No puede haber perspectiva sin distancia". Esa es la frase. Ahorita va a adquirir sentido y van a entender por qué, ¿no? Me voy a basar mucho en la vida de un gran actor del cine que se llama Matthew McConaughey. Creo que sí lo conocen. Tú sabes qué películas ha representado. No sé qué película te guste de él o que te haya marcado en algún momento. Pues a ver si no me madrean mucho, pero a diferencia de muchos que van a decir que por Interstellar y así, Ajá. pues yo no creo que sea una película en la que a mí me haya llamado mucho la atención. O sea, creo que lo hizo bastante bien. Puta, me van a linchar, güey. Sí, dale, ajá, ¿qué? ¿Cuál? Sí, pero no fue así como de que... ¡Wow! Para mí, ¿no? A mí me gustó mucho y fíjate... es que sí me van a matar, güey. ¿Te acuerdas cuando ganó Mejor Actor de Reparto en El Lobo de Wall Street? Ah, sí. Y la escena tan cortita que tuvo. Sí. Creo que ahí es donde yo me acuerdo más y donde lo empecé a reconocer. Claro que el güey pues ya tiene su carrera desde hace años en Hollywood, en la industria. Pero sí, es por la que yo más lo recuerdo. Interstellar sí me gustó, pero no lo pondría como marco de referencia. Digo, también para cambiar, ¿no? Sí. Para cambiarlo un poquito, güey. Matthew McConaughey, si se dan cuenta, pues tiene... No sé si se lo han notado, el güey es de Texas, es un hecho, se le nota en su acento. Y habla como muy fluido, pero en su inglés fluido tejano, luego como que te causa mucho, no sé, cuando está interpretando algún papel, escuchas la misma voz en alguno de sus interpretaciones. Lo que quiero llegar a decir es que aún con independencia de que pueda tener el mismo tono de voz, haciendo una asimilación de que, por ejemplo, un güey de Monterrey aquí como Samuel García, que siempre hablan de que, no, compadre, no sé qué, una cosa así, o sea, sería como, tanto como que él en todos sus papeles usara ese tonito de voz y aún así llega a interpretar papeles diametralmente opuestos y aún así genera esa conexión con la gente, no sé si me den entender. Sí, ¿no? 100%. O sea, aún a pesar de su tonillo y de decir que eso fuera sinónimo de decir, pues es que como Jaime Camil, ¿no? Que siempre dices, güey, pues siempre hace el mismo pinche papel, no hay algo relevante donde digas, ya sabes que es comedia, que es romanticón, que etcétera, ¿no? Y luego también yo no vi, por ejemplo, esa película, pero la de Dallas Buyers Club. Sí, a eso voy, un poquito. Y esa ganó por mejor actor. Por mejor actor. Cuando yo entiendo perfectamente, o sea, cuando yo escribo esta frase, que
no puede haber perspectiva sin distancia, la saqué también de un proceso de meditación mío a lo largo de la vida, porque siempre que me alejaba de situaciones donde en la calentura yo quería arreglar las cosas, dejaba de pensar realmente o sea, qué decisión iba a tomar en sí, ¿no? ¿No puede haber qué? Perspectiva sin distancia. Entonces, es ahí donde también lo saqué de una carta que, léanla, es muy bonita en algún momento. Carta a mi yo de 20 años, una cosa así, ¿no? Que es el de viaja más, ¿no? Pero bueno, esto tiene otro sentido. Y voy a entender por qué. La historia de Matthew McConaughey, para los que no lo conocen, pues él nació evidentemente en una familia de Texas, como ya lo mencioné, por eso digo evidentemente, en Uvalde, Texas, una cosa así. Él menciona, porque para los que no sepan, tiene un libro que se llama Green Lights, ¿no? Okay. Él menciona ahí como que toda su historia, su autobiografía, y menciona que pasó como una etapa muy fuerte en su niñez, y que siempre tuvo momentos en los que pues también había violencia, ¿no? Violencia familiar, como tal. Que no sé si se han dado cuenta, pero en las familias de antes, por lo menos yo que soy del 91, o de los millennials como tal. Yo creo que le tocó más a güeyes como de la edad de él, en la que los padres eran boomers, ¿no? Sí, exacto, pero nosotros todavía como que... Y sobre todo en Estados Unidos por la guerra, ¿no? Exactamente. Vivimos como que toda esa parte, aún así los del 91, 93, 96, etcétera, todavía parte o secuelas de ese tipo de educación, que en este caso era como muy machista, muy marcial, en el sentido de muy militar, muy de... pues no seas niña y no llores y bla, y como que, y de esas historias que luego... De roles, ¿no? De que te aventaban el pinche, en la escuela, el borrador en la cara, etcétera, ¿no? Que decías, ¿qué onda, no? Y que hasta las maestras mismas propiciaban ese tipo de educación, ¿no? Claro, y no sé si te acuerdas, por ejemplo, de la película de Onscan, que te llegué a recomendar, ¿no? Si tú la viste. No. Una película que se llama Onscan, traducida aquí a México como Solo contra sí mismo, que cuenta la historia de un güey que se llama Eric Ponty. Un güey que, pues, era el bully de la escuela. Sí. Se madreaba pues, a sus compañeritos. También lo chingaban mucho. Pues, la mamá estaba casada con un segundo matrimonio, el cual era su padrastro. Y seguramente, pues, le decían como de, güey, tu mamá es una tal, ¿no? Sí. Entonces, lo chingaban mucho. Este güey era muy bully. Y el padrastro lo maltrataba, güey. O sea, literal. Llegaba, no sé. No, pues me fue bien en tal... pero al güey se le cayó un pinche cuchillo, güey. O sea, están comiendo y se le cae el cuchillo. Por X o Y razón, ¿no? Pues por accidente. Ahorita después de la comida vemos. Se lo lleva a un cuarto, güey. Pinche cinturón, güey, con la hebilla. Y la mamá para no escuchar. Sí. La mamá para no escuchar agarraba, obviamente ellos se encerraban. La mamá se iba a tocar el piano. Para no escuchar que el padrastro le pegaba a su hijo, o sea, el hijo de su propia sangre, ¿no? Sí, hacerse de la vista gorda como tal. Es correcto. Y que no estaba mal visto de cierta forma en esa época, en esa situación. Y para no desviarnos tanto del tema como tal, o sea... Sí, creo que es Suiza, no me acuerdo, algo así, güey. Uno de esos países nórdicos. Vean esa película, nada más para recomendación. Vean esa película, el güey tiene un cambio muy cañón. Se va a una escuela, su mamá apuesta todo el dinero y véanla. O sea, tiene un cambio muy bonito, aprende lo que es la amistad, tal, a luchar contra tus superiores, que próximamente también vamos a hablar mucho de eso, de no hacer enojar a tus superiores, ¿no? Pues no tanto no hacerlos enojar, sino no ser amenaza para ellos sí. En cuanto a que tú puedas ser por tus aptitudes o tu manera de... Pero bueno, no hay que hacer spoiler, ¿no? Sí. Entonces, retomando el tema, voy a tocar más o menos cómo fue el paso de Matthew McConaughey en el cine, porque va a ser el referente de por qué el éxito profesional tiene que ir de la mano, no solo de la constancia, sino de las oportunidades y de la intuición que tú como ser humano tengas, pero primero teniendo muy claro el objetivo, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer un recuento, ¿no? Él nace en Uvalde, Texas. Su madre es Mary Kettle McBee. Era una maestra de escuela sustituta, ya sabes, de New Jersey. Y su padre es James Donald McConaughey. Y era propietario de una gasolinera y tenía un negocio de suministro de tubería de petróleo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, él mostró poco interés ante ese negocio porque normalmente, como decíamos, en la educación que se tenía antes, pues normalmente tú te quedabas con el negocio del papá y lo llevabas a buen puerto y lo seguías como que prevaleciendo en el tiempo, ¿no? O sea, lo seguías
digámoslo así, abonando al mismo, ¿no? Así como de que pues todo, el papá era ingeniero o tiene un negocio, una tiendita en una gasolinera y lo seguía. O si no tiene negocio y es un oficio, mi hijo va a seguir el oficio, ¿no? O estará por tal profesión. Y una cultura americana que se vive todavía al día de hoy, que digo, no es el mismo nivel de pobreza que se vive en los países latinoamericanos, pero sí, sigues al papá y tratas de que perdure el negocio familiar, ¿no? A diferencia de sus dos hermanos que sí se decantaron por esa situación de seguir en ese negocio de la tubería de petróleo y de la gasolinera y toda esta parte, pues él sí, sí tomó otra decisión, ¿no? Y dijo, no, yo no voy a ir por aquí. Su primera gestión era decir, pues yo quiero ser abogado, ¿no? Su primera decisión de vida, yo quiero ser abogado. Pero antes de eso me llama la atención algo muy importante y creo que es algo que tiene que ver mucho con la frase, ¿no? No puede haber perspectiva sin distancia. Y voy a darme a entender, ¿no? Él antes, por esta violencia familiar que se vivía adintra de su familia, pues evidentemente, pues lo sentía como que tenía que irse y tenía que escalar a otros lares, ¿no? A otras vías, recorrer otros caminos. Y antes de poder decidir siquiera si ibas a ir a la universidad para estudiar Derecho, se va un año a Australia, ¿no? Entonces, lo que demuestra ahí es que otra vez, a través de la distancia, de aislarse, de darse ese tiempo para pensar y poderlo procesar y poder tomar decisiones de vida, tienes que a veces simplemente tomar distancia, ¿no? O sea, poder decir, claro, oye, es un frenón. Entonces, y te digo, esto lo hace porque de manera frecuente sus padres tenían discusiones como que muy alzadas de tono y que en ocasiones desembocaban en golpes. No hay que olvidar también que, pues, lo mismo que dijimos, que Matthew creció en una época muy rudimentaria y machista. Y por excelencia, o sea, la figura del papá era una autoridad que se extralimitaba en la educación todo el tiempo, güey. O sea, todo el tiempo de haz esto, no sé qué, etcétera. Para esto, los golpes no nada más llegaban a los hermanos, sino también hasta la mamá. Y él en su libro, en el que te decía de Green Lights, que escribe, que salió punto 2018, 2019, no me acuerdo, en un capítulo de ellos describe esa zona, o sea, esa etapa de su vida, o ese segmento de su vida, como en el libro, con un subtítulo que dice sangrienta, fea y a veces violenta. Y ahí en una de sus primeras narraciones, narra una pelea, una discusión que empezó a la hora de la cena, y dice que su padre tiró enfurecido un plato, ¿no? Y que se estaba peleando con su mamá, se van a la cocina, y pues ya en la cocina se empiezan a dar de gritos y no sé qué, pero al grado de que su papá era un güey de 1.90, cabrón, y pesaba más de 100 kilos, güey. Una pinche monstruosidad. Y decía, es que llegaba al grado que nosotros estábamos ahí, les valía madre como tal, ¿no? Entonces, su mamá dice que recuerda que agarró un cuchillo y que le dijo, aléjate, te voy a partir en dos, o una madre así, ¿no? Y que recuerda, pues obviamente como niño, eres como una esponja, absorbes muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, que ya no pasó nada con lo del cuchillo, pero sí agarró el teléfono de la cocina y mocos en la nariz, ¿no? Y que nada más vio sangre por todos lados, etcétera. Y que ya después su papá le respondió con la salsa de tomate que había, se la aventó a su mamá y que luego tiraron el suelo, que dejaron o sea, que acabaron en el suelo y todo lleno de salsa de tomate y sangre, ¿no? O sea, eso es como una de las historias que él recuerda como tal. Y que también dice, no sé si de manera un poco graciosa o de cierta manera como muy... o sea, el teléfono, ¿quién recibió el telefonazo? El papá le quebró la nariz, ¿no? O sea, literal le rompió la nariz. Por defender. Pues no, o sea, literal, pues él en el forcejeo y la mamá agarró y en la nariz le quebró el tabique, ¿no? Sí, o sea, no sabía si le iba a pegar a ella o a su hijo, pero quería evitarlo, ¿no? Así quería... No, ¿cómo? ¿A ella o a su hijo? No, ¿de qué hablamos? El papá, ¿no? los quería agredir No. En un forcejeo. Se pelearon en la cocina. Pues sí, pero... La mamá y él, y te dije que la mamá saca el cuchillo. Y le dice como... Pero por algo, ¿no? Sí, o sea, por una ya lo conocía. Tonta, etcétera. Que rompe el plato, no le gustó la comida, etcétera. Qué pedo, un mal día. Y que por eso te digo, era como que todo ya era un hábito. O sea, ya era una actitud cotidiana que se realizaba en la familia McConaughey, ¿no? Sí, entonces ese era el ambiente. Era el ambiente. En casa, güey. Y él mencionaba que
que precisamente a veces hasta llegaban al absurdo de que se divorciaron en 2 ocasiones y que se volvieron a casar 3 veces. No sé si lo diga como un tipo sarcasmo, en el sentido de que no, ya me voy a divorciar, o que sí pasó en realidad, ¿no? O sea, legalmente, dudo que haya pasado legalmente, porque sería todo un trámite y papelón, pero que a eso llegaba, ¿no? Entonces, en el entorno tóxico que se apoderó de él, de ese ambiente difícil de escapar, dio idas y vueltas, ¿no? Y eso es lo que logró que cuando se diera ese espacio en Australia, que es lo que vuelvo a decir, o sea, se da esa distancia para poder discernir, para poder pensar, y creo que en los caminos de la vida siempre tenemos que darnos esa distancia para poder entender, o sea, en nuestra vida interior, saber escucharnos y poder tomar una decisión y no tomarla en caliente, ¿no? Lo que decíamos la otra vez, el control emocional. Y eso solamente viene de la meditación, o como lo quieran llamar. O sea, de esa introspección, de entrar a reexaminar qué tengo en mi vida, qué quiero y qué no quiero ser. Yo creo que lo que él no quería hacer es ser su papá o su familia, etcétera. Pero algo que es importantísimo y que yo admiro de Matthew, mi amigo, Matthew McConaughey, es que él nunca preguntó o cuestionó el por qué si estaba bien la manera de educación de sus papás. Únicamente lo agradeció. Decía, o sea, si ellos tenían sus problemas, su problema. Pero yo agradezco el que me hayan inculcado el respeto a los demás, el respeto entre mis hermanos, y que después nos ayudaron. Aunque ellos no se respetaran. Respetar a otras personas, etcétera. Pero que nunca lo evidenció, nunca se quejó, sino que siempre, me parece, lo vio con un espíritu de agradecimiento. Y creo que eso también es un punto clave, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Regresa de Australia, ya con ya dice, bueno, ya me di mi espacio, ya puedo tomar decisiones más certeras, de cierta forma. Y él iba a estudiar en la Universidad de Texas en Austin. Y iba a estudiar leyes, como lo mencioné, ¿no? El tema fue ahí que cuando llega y antes de que empezara a estudiar Derecho, lee un libro, güey, que es de O.G. Mandino, que se llama El vendedor más grande del mundo. Es un libro de superación, de que un hábito crea otro hábito, tienes que tomar las decisiones que realmente te hagan feliz y realmente plantearte un objetivo de vida que te cree propósitos, y teniendo un propósito vas a poder tener más motividad para poder seguir caminando en la vida, ¿no? Uh-huh. Que lo menciona también Matthew en una conferencia que dio en una universidad hace poquito, ¿no? O sea, la vida no es justa. Tienen que aprender que la vida no es justa. Y aunque sea justa, no debes de caer en el escollo de hacerte la víctima. Porque no hay que hacerse la víctima, no lo eres. Simplemente tienes que seguir y seguir y seguir adelante. O de acostumbrarte, ¿no? Cuando una vez sí fue justa y quedarte ahí, ¿no? Claramente. Porque si nos empezamos a ser víctimas, ¿qué es lo que pasa? Nos caemos en un hoyo que ya no tiene salida. Sí, y nos quedamos siendo la víctima siempre. Sí. Por el por qué, aunque yo luche, la vida me va a seguir golpeando. Pero no es así, o sea, siempre hay que levantarse y dar la cara. Levantarse y dar la cara y seguir, ¿no? Bueno, y regresando a eso, lee el libro y dice, no, ¿sabes qué? Lo mío, cabrón, es la actuación. O sea, lo mío es... O sea, tiene que ser algo que me encante, y siempre ese gusto natural por las artes salía genuino, a flor de piel, ¿no? De él, o sea, y hay veces que eso sí es muy importante, no nieguen lo que su alma está pidiendo a gritos, ¿no? O sea, hay veces que ustedes, porque, es que me va bien en, en equitación, güey, no sé qué, no, algo de que, pues estudié porque mi papá me dijo y se me da, pero, güey, sientes ese llamado de tus aptitudes naturales que quieren salir, y que a lo mejor por miedos, que en ese momento eran más marcados por lo que decíamos de la educación, que era muy... Sí, muy rígida. Muy rígida, y que era el papá estudia una carrera buena y no sé qué, etcétera. Pues te ves más limitado, pues, en tu manera de decidir, ¿no? O sea, tu libertad se ve un poco condicionada por ese contexto. Y vas como los caballos, ¿no? Mirando solo así, güey, sin conocer... Y perdiendo de vista todas las perspectivas, el panorama, ¿no? Pues los objetivos ideales. El objetivo que está aquí. O sea, que... Bueno, que tienes un objetivo marcado, pero no es el objetivo que nace de acá. Sí. Y entonces, por eso puede ser que no lo desempeñes. Bueno... Se nubla, ¿no? Se nubla. Ese objetivo interior que tienes...
se ve nublado o nulificado totalmente, ¿no? Y hay gente, o sea, también hay tipos de gente que a lo mejor no le gusta y lo obligan a hacerlo y es muy bueno. Entonces, todavía está peor, güey, porque te dicen, pero ¿por qué no? Si eres muy bueno. Sí. Entonces, como de, pues sí, pero... No me encanta, o sea, y no es... Y por, aunque sea también muy es bueno, parte de madurar, ¿eh? O sea... No sé, a lo mejor si eres muy bueno, pues nada más cobra bien por ello y tómate tiempo para hacer lo que te gusta y crecer eso, ¿no? Y es lo que yo digo, pues, a veces lado. Por seguir... Como nosotros, o sea, nosotros tenemos otra vida aparte de esto, güey, claro, ¿no? Exactamente. La neta, porque sí creemos obviamente en el proyecto, cabrones, pero no crean que se financia con las hojas de los árboles, cabrón. No, es con mucho esfuerzo, con mucho cariño para las personas que nos están escuchando y que podamos dejar como que... no un consejo, pero por lo menos el cuestionamiento que van a hacer después de que vean este video, ¿no? Claro. Entonces, ya después, para no tardarme tanto y no embrollar tanto la historia, en 1993, después de que toma la decisión de, ¿sabes qué? Después de leer el libro de Og Mandino, te digo, del vendedor más grande del mundo, que es como este libro de motivación, de hábitos, sí, de cosas como... Superación personal. Dice, no, sí me voy a ir a la actuación. Y su primera oportunidad en el cine llegó en 1993. Sucedió así ya que una vez estaba en un bar en Austin, donde iba a estudiar la universidad para Derecho, etc. Y se encontró el director de casting y productor, que se llama Don Phillips. Ese productor, de cierta forma, vio una afinidad en él o vio algo que le llamó la atención. Y le dijo, a ver, güey, ¿por qué no te presento a un director que va a hacer una película, güey? ¿No? Ya... Y se llama... ¿Una película pequeñita o sí, si era como grande? Un proyecto como tal, a lo mejor que empezaba como algo pequeño, pero que tenía potencial, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, de estar en un lugar donde tú pensabas, ¿no? Que a lo mejor ya tomaste una decisión drástica y diametral de no ser abogado y de repente estás en un bar, que es lo que decimos, saber ver las oportunidades, y te dicen, oye, güey, te voy a presentar a un director. Y agarrarlas. O sea, y es sobre lo que te apasiona, ¿tú qué dirías? Claramente sí. ¿No? Sí, o sea, y si es lo que te gusta, incluso, güey, gratis, así cabrón. sea un cameo, güey. ¿No? Sí. Pero también mucha gente luego está esperando así como de que... Sí, o sea, sí, se vale. Sí, les cuesta el proceso. Como de, es que si empiezo en los comerciales, qué hueva, ¿no? Y no se dan cuenta o de que ganar lo justo. Muchas veces no ganan lo justo, cabrón. O sea, ¿cómo empiezan los mexicanos que se van a Estados Unidos, güey? Ganando nada. Me pagan nada, cabrón, pero me están abriendo las puertas para que me vean nuevos proyectos, mundo, claro. A ser reconocido. Sí. ¿No? Que agarrando ese comercial a lo mejor saqué para las papitas, para el taxi que me llegó ahí. Le caí, o a lo mejor y también hay mucha gente así, ¿eh? A lo mejor no te vieron tantas habilidades técnicas, pero le caíste bien a un cabrón y te dice, oye, me caíste de huevos, ¿por qué no te jalas, güey? Hay voluntad. Que así, güey. Sí, pues ahí aprendes, ahí vas aprendiendo. O sea, siempre va a haber... Entonces le dice, te voy a presentar a Richard Linklater, así se llamaba el güey, ¿no? Y esa pinche película, güey, su próximo proyecto se llamaba Rebeldes Confundidos. Es la primera película de Matthew McConaughey. En ese momento, Linklater, o sea, Richard, el que le presentó ya, o sea, ya el director, lo ve y dice, no, güey, es que este güey es un niño bonito, güey, porque está guapo, está galán, o sea... Un tipo Robert Pattinson en su primera película en Twilight, tipo así. O sea, que dices, güey, no le veo. Y el personaje iba como más rudo, güey. Entonces dices, cabrón, no eres para el papel, ¿sabes? Claro. Entonces, y el güey, ¿qué hizo, cabrón? En lugar de decir, no, pues ya ni pedo. Dijo, no, güey, te voy a demostrar que sí. Lo convenció y dijo, güey, ¿qué hizo? Se dejó crecer el cabello y el bigote y se veía más masculino. Le dice, güey, aquí estoy para el pinche casting. Y le dijo, vas, órale, cabrón. ¿Qué hizo esto? Que al inicio, al tener pequeñas líneas en el papel que le dieron al principio, en lugar de que Linklater dijera, güey, ya tus líneas se acabó, lo vio tan bueno en lo que hacía, que le ayudó a improvisar y de ser un personaje pequeño, ser un personaje que si no fuera por el personaje protagonista hubiera sido el mejor de la película, ¿sabes? Claro. Entonces lo exponenció y fue un diamante en bruto, ¿no? Como tal. Entonces es ahí donde eso de la negación de no voy a poder, a lo mejor me queda chico el papel, esa seguridad en ti mismo de que decía Daya, ¿no? En el podcast de profesionalismo y de éxito profesional, de, güey, créansela, si tú no te la crees, nadie te la va a creer, güey, así te digan, no, güey, tú no eres para el papel, tú no sé qué, güey, claro que sí, ¿no? Sí, muchas veces el error que puedes cometer es decirle a todos tus amigos, ¿no? Como de qué creen y tal, porque pues, güey...
van a querer ser realistas, también porque muchos te quieren y otros por envidias te van a decir como de, güey, pues está muy difícil, ¿no? Pero pues te deseo éxito. Éxito, mejor, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces mejor no, y tú hacerlo porque, sí, tú estás enfocado en el pinche objetivo. O sea, ¿es bueno escuchar consejos? Pero escuchar de más te vuelves, o sea... Así, justo. Te desvías de tu objetivo. Exactamente, güey. Exactamente. Bueno, con el paso del tiempo, de eso fue su primer éxito, ¿no? Matthew no se lo esperaba, es un hecho. Y con el paso fue consiguiendo pequeños papeles en otras cintas, ¿no? O sea, una de ellas fue en 1996 en Tiempo para Matar, que ahí sí consiguió un estelar y creo que fue uno de los mejores éxitos considerados por el cine de Matt. Y este papel le permite adquirir cierta popularidad. Conseguir algunos papeles protagonistas, otros más pequeños, etcétera. Lo que decíamos, ¿no? O sea, cualquier cosa es buena. Y mientras te des a conocer y tú vayas abriéndote caso, aunque te digan, pues 2,000 pesos por este comercial, pues güey, te va dando exponencia como tal, ¿no? Y sí tienes que tener tus referencias y a lo mejor tus ídolos, pero no vas a ser a lo mejor Leonardo DiCaprio, que fue Golden Boy y que su primera película fue de bien chavito y de ahí todas tus películas van a ser estelares, güey. Estelares, ¿no? No, pues no porque ese sea el camino de él, va a ser tu camino, cabrón. La parte que contabas de Jonah Hill siempre. De que quería trabajar con quién. Ah, sí, con Martin Scorsese. Y sí. esa historia era... Y dijo, güey, pues yo soy... O sea, me estoy puesto, aunque gane lo mínimo. Y literal, para el logo de Wall Street le pagaron lo mínimo indicado por el sindicato, ¿no? De actores en Estados Unidos, güey. Sí. Y eso, ¿por qué lo hizo? Para dar exponencia, para poder decir, soy buen actor, etcétera. ¿Para qué, güey? La experiencia, cabrón. A mí Jonah Hill me encanta, cabrón. Profesional y personal de trabajar con ese directorzazo, güey. Te da currículum, te viste. Todo, ¿no? Y aparte, güey, es una experiencia de vida bien bonita, fuera de también el currículum, pero... Pero lo que te llevas tú. Claro, cabrón, porque aparte es tu ídolo, ¿no? Exacto. Te llevas tú algo chingón, emocional, anímicamente, y además te reditúe poco la película. A lo mejor no se ve ahorita la paga que deberías de haberte dado la película, pero se va a ver en un futuro, güey, y vas a decir, qué bueno que tomé esa decisión. E incluso si la película es un fracaso, güey, es una experiencia, cabrón, no mames, ¿no? Entonces, este tipo de papeles, chiquitos, etcétera, le da cierta popularidad y consigue papeles protagonistas, güey. Como Contacto o Amistad. Participa al lado de actores como Anthony Hopkins, Penélope Cruz, güey, Jodie Foster. O sea, como que ya... papeles que ya decías, bueno, o sea, fíjate que yo no lo había analizado, pero cuando vi el currículum de Matthew McConaughey, tiene... varias películas del 96 que estoy contando ahorita a la fecha y las mejores son en esa época donde él gana el Oscar. Pero ahorita voy a llegar a eso porque no me quiero meter, porque siento que le va a perder importancia. Pero después de esta última película de 1996 que dije que era la más importante, como que lo medular, que era la de Tiempo para Matar, y que consigue esos pequeños papeles y que va conociendo actores y se va rodeando de la fama y de personas de la academia, etcétera. Claro, la gente que piensa que es no, es que ya es mucho tiempo, güey, y no me ha pegado, cabrón. Acá lo vemos porque son muchos años y tú nada más lo estás leyendo un papel cronológicamente, pero prácticamente pasaron 3 años de su primera película a una película que fuera buena, taquillera, ¿no? Exactamente. Entonces, 3 años, güey... Es poquito ya que lo viviste, cabrón, pero cuando lo estás viviendo mucha gente, no, es que no mames, güey, no, todavía no le pega y 9 meses y todavía no pasa nada, año y medio, no, pues, güey, todo su tiempo, tú chíngale, papi. ¿Qué pasa después de esta película? Y es lo curioso porque va a estar muy o sea, la anécdota, o no sé si la anécdota, pero la historia les va a dejar otra vez lo de la distancia de perspectiva, ¿no? Después de esta última película, comienza a ser el actor que realizaba películas de comedia, güey, de comedia romántica. Entonces, realizaba tantas películas de comedia romántica del 96 al 2006, cabrón. O sea, puras películas en ese sentido, o a veces de acción, pero que sabemos que las películas de comedia romántica como las de acción no siempre van a tener los papeles protagónicos como lo tiene el drama para poder llegar a escalar un Oscar. ¿Se me explicó? Sí, el caso de Adam Sandler. Es lo que trato de decir. Entonces, él empieza a ser el referente y cada vez que veían a Matthew McConaughey en la tele, porque a raíz de estas películas, ¿qué alcanzó? Fama. O sea, fama, pero ya fama chingona, de que lo asociaban con el sex symbol o como el güey de
el de la película romántica que dice, ese güey, el de la película romántica y no sé qué le echamos. O sea, la mente de las niñas lo asociaba de esa forma, ¿no? A lo mejor no era el reconocimiento que él buscaba en ese momento, pero sabía que era un trampolín para ese reconocimiento que estaba buscando, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que sí. Sí, había un reconocimiento, pero a lo mejor no el que buscaba, ¿no? Porque él le gustaba más el drama y ese tipo de cosas. No es lo mismo un reconocimiento de eso, ¿sabes? Que a lo mejor alguien dice, oye, güey, pues yo quiero ser el güey que sale en todas las comedias románticas y me encanta ese reconocimiento. Estelar, ¿no? Sí, también ese vale. Pero por las películas que hizo después, no creo que ese haya sido su principal objetivo. Su principal objetivo, que eso es a donde voy, ¿no? Pero sabía que tenía que tragar un poquito de... Pero a lo mejor también eso le ayudó, que es lo que yo... O sea, cuando yo ahondaba mucho en esto, decía, es que, güey, ese paso que tuvo por la comedia romántica para obtener el éxito que en ese momento se creó, en ese momento donde él lo estaba viviendo, no estaba mal. Para él estaba bien. Claro. A ese momento él sintió gratificación, sentirse orgulloso de haber venido de una familia de escasos recursos y además donde se presentaba violencia y donde había adversidades y donde muchas cosas que quieras o no, en cualquier otra persona, si no toma el camino adecuado, pudo haberse ido al fondo. Sí. ¿Sí me explicó? Sobre todo porque él fue el que rompió los paradigmas del tipo de creencia de su familia, ¿no? Totalmente. Porque no creo que haya tenido otro familiar actor. No, fue el único de sus dos, son 3 hermanos y sus 2 hermanos se dedicaron a esto de su papá y él Sí, a la actuación. A la actuación como tal. Entonces, se volvió eso, ¿no? Aquel que arrancaba suspiros de las mujeres en esa época y... ¿Qué es lo que yo decía? Cabe mencionar que la fama que alcanzó en su momento lo dejó orgulloso. La fama. Sí. No, o sea... El problema es cuando esa fama y todo eso que ya consiguió, ya gustó del jugo, de la gloria, etcétera, en esa comedia romántica no lo dejó satisfecho. No lo dejó pleno. Sí, no lo satisfizo, sí. De cierta forma, después de un tiempo lo dejó confundido, o sea, vacío, y tal vez hasta en cierta parte, sí, insatisfecho, ¿no? O sea, y se cuestionaba constantemente si eran ese tipo de papeles los que quería seguir interpretando. Claro. Sí, al principio te sirven como enseñanza, pero a lo mejor ya las últimas películas de comedias románticas ya les sabían a vinagre, cabrón, ¿no? Exactamente. Entonces ya era un punto de... Hay que buscar nuevos horizontes. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Pero vuelvo a la frase. ¿Cuál era la de no hay perspectiva sin distancia? ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y aquí entra algo muy importante. El de... Desde un principio, él sabía que quería hacer cine, lo que le apasionaba y tenía muy clara su meta. O sea, el trascender en los largometrajes, quedando marcado en la historia del séptimo arte. ¿Y qué hizo? Decidió algo que iba a significar un golpe muy fuerte para él y para su familia, güey. Decidió frenar, literal, abstenerse de actuar, separarse, lo que decíamos, la distancia, y darse tiempo lejos del cine. En 2006. Para reestructurar. Y ese lapso de tiempo fue de 2006 a 2012, 2014, güey. O sea, estuvo fuera un chingo. Un tiempo lejos del cine. Y ahí es donde ya entra la reflexión. Qué importantes son los tiempos, las distancias, las esperas. En ellos donde analizamos mejor las cosas. Pues cuando estamos en el frenesí de la vida, trabajando arduamente, perdemos el horizonte, güey. Perdemos lo que queríamos. Yo quería ser el actor famoso, pero el de las comedias románticas, o quería llegar a trascender en el cine. ¿Y cómo puedo llegar a conseguirlo? Entonces, pierdo de vista la cima, ¿no? Y justamente en su libro, en el de Green Lights, él menciona, y tiene otro subtítulo dentro de su capítulo, que se llama, bueno, en su libro escribió, mojé el suelo con mis lágrimas mientras le mencionaba a Camila mi decisión de separarse, ¿no? Camila Alves se llama, es brasileña. Lloramos juntos, rezamos juntos, hicimos un trato. Una mujer fuerte a mi lado me mantuvo firme y un hijo pequeño y una hija recién nacida para que me mantuvieron ocupado. Juntos todos me ayudaron a navegar mi pausa autoinducida de Hollywood. O sea, la capacidad de darse espacios, de saber que estoy dando una oportunidad para poder pensar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para ese fin que yo me propuse. Estoy dando un respiro a la mente para delimitarme, para prospectar, proyectar, ¿no?
Dicen por ahí, no hay perspectiva sin distancia. Eso creo que es hay importante. Hay que distanciarse un poco de todo lo que conoces. Y la reflexión justamente ahí viene, ¿no? Escuchaba hace poco una frase en TikTok, me salió en TikTok, un motivador español que no recuerdo cómo se llama, y decía: intentad, luchad, y lo conseguiréis, porque nunca se sabe en cuál de esos intentos es donde lograrás encontrar el éxito o el resultado que buscas. No hay peor muerte que la pasividad, decía un filósofo. Claro que se refería a la constancia como tal, ¿no? Más me preguntaba, no siempre, o me cuestionaba el que no siempre la constancia logra la constancia beneficiarte vacía, ¿no? O es efectiva, per se. Pues estás insistiendo en un escollo disfrazado de la panacea o en un camino ataviado de alucinaciones mágicas y bellezas quimeras. Me puse a pensar que la vida a veces te presenta vías en los que la lucidez del humano se pierde y deja ver lo que realmente te puede llevar a algo bueno. Me explico. Tienes el mapa de un tesoro y sabes dónde está. Está la cruz, y cavas un hoyo donde crees que hay un tesoro, ¿no? Más utilizas para llegar al fondo un palo. Difícilmente, aunque hagas contacto incesantemente con el palo en la tierra, no podrás más que removerla centímetros. Y ahí la constancia pierde coherencia, eficacia, eficiencia. Y por lo tanto el humano comienza en ver que nada más remueve la tierra con el palo, a generarse una pérdida de sentido en lo que se hace, ¿no? Y aun cuando sepas que el objetivo está ahí. Ahora, si usaras una pala, aun cuando fuera el camino largo de recorrer y fuera difícil, se vuelve más eficiente. Se vuelve más eficiente. Y evidentemente llegarías a ese anhelado tesoro. Y ahí el esfuerzo que adquiere sentido, relevancia para llegar a conquistar metas, ¿no? Porque cambiaste el método, no el objetivo. Exactamente. Hay que salirse, que es lo que yo decía. La distancia da perspectiva, pero debes de dejar de ser constante, de hacer películas románticas todo el tiempo, porque ahí no va a estar el Oscar, güey, ¿sabes? El Oscar no va a estar ahí. Antes de ser constante, no tienes que ser constante a lo güey. Tienes que ser constante cambiando tu manera de pensar y el método con lo que lo estás haciendo. Sí, o sea, no constancia vacía, lo que decía hace rato. Exactamente. Sino también, o sea, consistencia, ¿no? Entonces, el punto al que quiero llegar es básico. Primero, conocerme para saber qué quiero. Y una vez que lo sabes, no cerrarse a descubrir otras cosas en las cuales me estaba negando que quería, güey. Que estaban muy dentro de mí, ¿no? Pero supongamos que el objetivo es claro. Vamos a suponer que el objetivo es claro. Pues, ¿qué pasa? Tenemos que cambiar la forma y nuestra idea de querer llegar al tesoro, güey. Hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y aceptar que no es el puto palo, es una pala, güey. Y esto, ¿qué quiere tratar de decir? Y lo estoy usando en una metáfora para explicarlo, es evidente. Únicamente se puede lograr poniendo un límite. Esto únicamente se puede lograr poniendo un límite, descansando, dejando hacer en la pasividad y en la reflexión, saber dejar momentos de espera en nuestras vidas, saber darnos un break, que esos breaks son dolorosos. ¿Y por qué son dolorosos? Porque te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de muchas que cosas la mente se que abre. No quieres afrontar. Sí, sí, sí. Y te das cuenta de que lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, puta, esto es que sigo constante, pero por un camino que no era. Entonces, para poder cambiar, me parece que primero hay que preguntarse uno qué quiere. Después saber que si vas a ir a ese tesoro, tienes que cambiar el puto palo por la pala y poder llegar de manera más eficaz a ese objetivo, ¿no? Palo por la pala. Bueno, más allá de todo, el speech de Matthew McConaughey, no sé si recuerdes, ya para cerrar en este tercer punto, creo que es muy bueno. Él cuando gana, no sé si recuerdas, que fue por la película que dijiste, ¿cómo dijiste? Dallas... Buyers Club. Buyers Club, ¿no? Creo que es una película que yo la vi, la verdad sí es una película muy fuerte, demasiado fuerte. Creo que es contra las farmacéuticas, etcétera, para todas estas personas que son o que tienen SIDA como tal. Para esto el güey bajó casi 14 kilos y era un esqueleto el güey. Y solo así pudo, o sea, presentarse estos retos, ¿no? alejándose, ya teniendo la perspectiva y saliendo de esa zona de confort de que ahí voy, cabrón.
Fue hasta 2014, después de que se dio ese pinche break, que hizo esa película y ganó el Oscar, ¿no? Bueno, un poquito antes hizo otra, ¿no? La de Lobo de Wall Street, que te digo. El Lobo de Wall Street, pero lo hizo en el mismo año. De hecho, en esa premiación, Jared Leto gana... en esa premiación le ganó el premio a Leonardo DiCaprio. Él también estaba nominado. Sí. Entonces... Sí. Las mismas películas concursaban. Y también el año que... No, creo que... O sea, el año que Leo DiCaprio también... Sí, cierto. Sí, y también, o sea, ganó por mejor actor de reparto en la película de DiCaprio. Y aparte ganó a mejor actor. En la película que él realizó, ¿no? Sí, de protagonista. Y ahora el Leto era también en la de esta película de Dallas... Buyers Club. Mejor actor de reparto. De hace mucho una película no ganaba el doblete, ¿no? Sí, Leonardo DiCaprio, mira. En El Lobo de Wall Street. Christian Bale en American Hustle, que creo que es una buena película. Es buena. Pero dio en su discurso, ya nada más para cerrar, creo que es algo muy importante que él toca, ¿no? Creo que dice que en la vida el ser humano tiene que tener 3 parámetros, de cierta forma, cómo verlos, ¿no? O sea, en el sentido de... Primero, a quién admirar. Segundo, a quién esperar. Y tercero, a quién quiero llegar a ser, ¿no? El primero dice, a quién quiero admirar. O a quién admiro. Y dice, admiro a Dios, ¿no? O sea, como tal. Dios es el primero que da oportunidades y da cosas sin que hubiera manera humana de que por mis aptitudes llegara a ellas, sino que se dan por sí, o sea, se dan porque Dios me las dio, ¿no? Y me demostró, que creo que es algo importante mencionar, que la gratitud hacia Él en la vida siempre dice, literal lo dice así en una frase que me causó mucho revuelo, güey. Esta parte de, Él me ha bendecido con oportunidades que sé que no son obra de mi mano, ni la mano de ningún humano. Me ha demostrado que es un hecho científico que la gratitud crea reciprocidad. O sea, si yo le doy a Dios o a la vida gratitud, siempre agradecer en lugar de queja, regresa la reciprocidad. O sea, es recíproca, ¿no? Te devuelve con creces. Y bueno, más allá de todo eso, creo que hablamos del personaje. Ya teniendo en mente que la vida no es justa, claramente. Que no es justa, exactamente, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Hablamos de la historia de aquel que se ha erigido como uno de los grandes del séptimo arte, aquel que supo ver los inconvenientes de la vida como motivaciones, mutando las negaciones, las desconfianzas, las incertezas que se le presentaban en su camino a propósitos de sentido y vida. Aquello que le servía, lo tomaba y dejaba ir lo que le afectaba y lastimaba sin aprenderlo. Creo que eso es importante, saber desaprendernos de lo malo. No hundiéndose en lo que no lograba entender en un mundo de azar y caos, como ya lo hemos mencionado, dándole a estas situaciones arbitrarias de la vida un sentido de agradecimiento, cabrón, en lugar de queja, lo cual a la larga se tradujo en una correspondencia del mundo hacia él, coronándose con un prestigioso galardón que confirmó la filosofía de ver la vida, así como el espíritu de agradecimiento con el que hay que mostrarse ante las trivialidades que se nos presentaron en el ayer y en nuestro hoy y se nos presentarán en el mañana. Pues nada, ese es el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Creo que es bueno cerrar con esa frase. Y pues nada, que tengan bonito ombligo de semana. Esto fue Sofismo. Denle like, suscríbanse, compartan. Los queremos mucho. Nos queremos mucho, sofistas. Buen ombligo de semana y buen miércoles. Besitos. Bye bye.